Escuchan. Sí se puede visualizar, doctor. Sí, profesora, buenos días. Se puede escuchar y se puede ver. Ya, genial. Muchas gracias, muchachos. Ya no les llamo lista porque tengo un aplicativo que está tomando nota de su asistencia. Así que ya, cuántas veces salen, entran, a qué hora entran. Así que ya no se preocupen. ¿Ok? A ver, Jorge. La semana pasada, ¿no? Cerramos el tema de la oxidación de la glucosa, ¿no? Vimos la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, donde finalmente obtenemos esa gran cantidad de ATP, ¿ya? Entonces, es como que, a ver, cerramos un ciclo, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de otros temas que también tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos, pero ya no de la oxidación de la glucosa, sino otras rutas metabólicas, ¿no? Porque, o sea, no es lo único que realizamos, glucólisis, ciclo de Krebs, ¿no? También hacemos otras rutas porque requerimos también otros intermediarios, hay otras funciones de estas rutas que son importantes, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con un pequeñísimo repaso. Así que vamos a repasar un poquito de la glucólisis. Ya nos vamos a poner en contexto. Me gustaría que cualquiera de ustedes levante su mano, ¿no? Y nos diga todo lo que recuerda de la glucólisis. No se peleen, por favor, hay oportunidad para todos. Aquí voy a tomar nota. A ver, vamos a ver, abrir la fila. Ya, Víctor. A ver, Víctor primero y complementa a Rodrigo. Entonces, la glucólisis vendría a ser la etapa que ocurre, es una etapa anaeróbica que ocurre en el citosol. Comprende dos etapas, que es de gasto y otro de ganancia, en el cual se generan dos ATP, dos NAT reducidos y dos piruvatos. Perfecto. Complementa, por favor, Rodrigo. Algunos datos más, algo que no haya mencionado Víctor. Claro, que esta comprende dos etapas, ¿no? Bueno, dos fases, ¿no? Que es la fase de Ujú. inversión y la fase de ganancia. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir? O ya se dijo todo. ¿Dónde se realiza, por ejemplo? ¿Cuántas Esto reacciones? Ujú, tiene 10 reacciones ujú. y utiliza 10 Existen, enzimas. perdón, Utiliza 10 enzimas. 10 enzimas. ¿Existirán puntos de regulación? Claro, existen tres puntos de regulación. El punto uno, el Ujú. paso 1, paso 3 y paso 10. Perfecto. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, Víctor. Entonces, así, ¿no? Entonces ya estamos recordando que es una vía abierta. Si no es un ciclo, es una vía abierta, porque el último producto no es el sustrato inicial, ¿no? No es un ciclo. Como sí lo hemos visto, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Ya. Es una vía abierta que consta de dos etapas, ¿no? Una etapa de inversión, tengo que invertir ATP, y luego una etapa de ganancias, ¿no? Donde vamos a obtener el NAD reducido y el ATP. Entonces nosotros decimos que neto por cada molécula de glucosa vamos a obtener dos piruvatos, dos ATPs netos y dos NAD reducidos, ¿ya? Ya lo dijeron, eso sucede en el citoplasma, entonces es anaeróbica, no requiere de oxígeno, 10 enzimas, 3 puntos de regulación, ¿no? En las reacciones, ¿no? Nuestra fase de inversión o de gasto energético, ¿no? Si nosotros queremos ganar, tenemos que invertirlo, ¿no? Es como que si queremos sacar una buena nota, bueno, que la nota no, bueno, es el reflejo del momento, ¿no? Pero bueno, es un indicador. Queremos sacar buena nota, digamos, tenemos que estudiar, pues, ¿no? Estudiar con tiempo. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Si tú quieres ganar energía, pues tienes que invertir un poquito de energía para comenzar.
Entonces invertimos 2 ATP y tenemos estas 5 reacciones, ¿ok? La primera, ¿sí? ¿Alguien levanta su manito, creo? ¿Escucha algo? Allá. Ya. Entonces, la primera reacción, importantísima, ¿no? La fosforilación de la glucosa para obtener la glucosa 6-fosfato, ¿no? ¿Por qué debo fosforilar? Alguien, a ver, recordando, ¿no? ¿Por qué tengo que fosforilar la glucosa, ¿no? Porque es la primera reacción de la glucólisis. No sé si han conversado algo al respecto. ¿Por qué no comenzaré isomerizando? No sé. A ver, Víctor Pavón. Sí, Adelante. doctora. La primera reacción sucede más que todo para poder mantener, ¿no? Esta glucosa y no vuelta, salga, ¿no? De este caso el citosol. Porque si recordamos muy bien, hay una permeabilidad, ¿no? Entonces, al hacer esto ya no es posible a la glucosa, poder salir nuevamente. Ok. Sí, claro, hay también, recuerden, transportadores específicos, pero claro, la glucosa fosforilada no puede abandonar la célula, ya está dentro, ya no sale ya no sale, porque no tiene un transportador específico de glucosa 6-fosfato, no va a salir. Entonces, es como que para asegurar de que va a realizarse la glucólisis, ¿no? Sin invertir, digamos, mucha energía en retenerla, ¿no? Valerie. Buenos días, profesora. Bueno, yo recuerdo que cuando el profesor explicó acerca de eso, mencionó que al fosforilarse, lo que ocasiona es que la glucosa se va a volver negativa y debido a que, como la membrana de la célula también es negativa, lo que va a ocasionar es que no le va a permitir salir, se va a repeler y obligatoriamente va a desencadenar la reacción. ¿No? Interesante, gracias Valerie, ¿no? Entonces, sí, seguramente, entonces también intervienen todos estos aspectos, ¿no? De las cargas que se generan. Eh, lo importante entonces es que vamos asegurando que esa glucosa 6-fosfato se quede en la célula, ¿ya? Perfecto, ¿no? Luego, en la siguiente reacción, vamos a isomerizar, ¿ok? Realizado por la hexosa isomerasa, ¿ok? Y bueno, no mencionamos, pero en la primera reacción ya estamos utilizando, invirtiendo nuestro primer ATP, ¿no? ¿Quién cataliza la hexoquinasa? Recuerden que las quinasas son estas enzimas que transfieren los grupos, los fosforilos terminales del ATP hacia algún aceptor, ¿no? Entonces, en este caso lo está transfiriendo hacia la glucosa. Ya, entonces la reacción 2 solo estamos isomerizando, pasando de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. En la reacción 3, que es catalizada por la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Siempre con su numerito, porque recuerden que existe también una fosfofructoquinasa 2, que tiene otra función que no tiene que ver con las reacciones de la glucólisis, ¿ok? Y aquí invertimos nuestro segundo ATP, ¿no? Y además este es nuestro segundo punto de control, ¿ya? Entonces recuerden, ¿no? Como bien mencionaron, reacciones 1, 3 y 10 son puntos de control, esos son puntos de regulación alostérico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen efectores que van a modificar, ya sea positiva o negativamente, que sucedan esas reacciones, ¿ya? Y por lo tanto, como ven con las flechitas, también esas reacciones, 1, 3, son reacciones irreversibles, solo van hacia un sentido, mientras que las demás reacciones son reversibles, ¿ya? Entonces, muy bien, ya tengo mi fructosa 1,6 difosfato.
¿ya? Entonces, el objetivo también de esta primera etapa de la glucólisis es obtener una estructura que sea lo más simétrica posible. ¿Para qué? Para que luego, eh, para pasar a la siguiente fase, yo tenga dos estructuras lo más parecidas posibles, ¿no? Y ese es el caso, ¿no? Porque cuando interviene el aldolasa, esta rompe, como que una tijerita que corta en la mitad la fructosa 1,6 difosfato y obtengo el gliceraldehído 3-fosfato por un lado y la dihidroxiacetona fosfato, que ustedes van a ver estructuralmente, bueno, no he puesto en la diapo, pero en la estructura química son muy similares, ¿ya? Son muy similares. Ok. ¿Y cuál de los dos me sirve para la siguiente etapa de la glucólisis? Doctora, buenos días. Te sirve el gliceraldehído 3-fosfato. Es por ello que el dihidroxicetona fosfato, gracias a la enzima triosa fosfato isomerasa, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato, lo que se va a dar, como usted mencionó, gracias a la altosa. Perfecto. Sí, así es. Gracias, Angelina. El gliceraldehído 3-fosfato es lo que se necesita. Entonces, por lo tanto, en la reacción 5 vamos a isomerizar, porque no es que por gusto estoy entonces elaborando la hidroxicetona fosfato, ¿no? Pues hay que isomerizarla. Y entonces así ya obtengo mis dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para pasar a la siguiente etapa de la glucólisis, ¿no? La segunda fase, la fase de la ganancia, ¿ok? Entonces en la fase de la ganancia comenzamos con una primera reacción donde el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a 1,3 bifosfoglicerato, ¿ya? Aquí sucede algo importante en esta reacción, que obtenemos nuestro NAD reducido, ¿ya? Nuestro NAD reducido. Recuerden que vamos a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, por eso en adelante todo lo que veamos tenemos que pensar que es por dos moléculas, ¿ya? Por eso es que ven dos moléculas, dos NAD reducido, ok. Entonces, esa es la reacción 6 catalizada por esta deshidrogenasa, ¿no? Entonces, también nosotros cuando vemos el nombre de una enzima, ¿no? Que termina en deshidrogenasa, ya sabemos que es una enzima que cataliza una reacción tipo será tipo redox, ¿no? De ganancia, pérdida de electrones, ¿ok? En la reacción 7 pasamos del 1,3 bifosfoglicerato al 3-fosfoglicerato, ¿ya? Entonces vemos que ya la molécula ha perdido un grupo fosfato, pero no es que estamos perdiendo ese grupo, sino que lo estamos transfiriendo, lo estamos fosforilando al ADP. Entonces, si fosforilamos el ADP, estamos obteniendo ATP. ATP. Entonces, ahí obtenemos nuestras primeras moléculas de ATP, ¿no? Entonces, catalizado por una quinasa, ¿no? Recordemos que estas quinasas son las que transfieren estos grupos fosforilos terminales, ¿ok? A ver, otra cosa importante. Entonces, ¿qué mecanismo de síntesis de obtención del ATP sería este? El que vemos en esta reacción 7. Lo han dicho varios de ustedes cuando hablábamos la semana pasada, ¿no? De los dos mecanismos de obtención del ATP. Fosforilación a nivel de sustrato, profesora. ¿No? Sí, fosforilación a nivel de sustrato. Muy bien. Esta no es la fosforilación oxidativa, es la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Okay? Muy bien.
Entonces ya tenemos el 2-fosfoglicerato y vamos a hacer acá un reacomodo, una mutasa, y pasa ese grupo fosfato a la posición 2 y tengo el 2-fosfoglicerato, ¿no? Entonces, aquí no es por capricho, por gusto, no, sino que esta posición, ¿no? De los grupos funcionales van a em, resultar en un reacomodo energético, ¿no? Entonces esa molécula va a tener un nivel energético diferente, porque lo que yo quiero es que al final el piruvato sea una molécula con una alta capacidad energética, ¿no? Para poder continuar con las etapas que vienen, ¿no? Porque recuerden que luego, ¿no? Dependiendo de la célula, la situación metabólica, voy a oxidar el piruvato, ¿no? Podría pasar acetilcoenzima A, etcétera. Ya. Entonces nos quedamos en el 2-fosfoglicerato, ¿ok? Y en la siguiente reacción es interviene la enolasa, ¿no? La deshidratación, son las moléculas de agua y me quedo con el fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato, ya aquí vamos a obtener el segundo punto para la obtención del ATP, ya porque ese grupo fósforo va a transferirse al ADP. Entonces, ¿quién transfiere fosforilo terminal? Y sabemos que es una quinasa, ¿no? Las quinasas son transferases. Ok, entonces es la piruvato quinasa. Y entonces finalmente obtengo el piruvato. Recuerden también que esta reacción 10 es nuestro tercer punto de regulación, ¿no? Enzimático, bueno, y también hormonal, porque a estos niveles de estos puntos van a actuar las hormonas para su regulación, que ya lo van a revisar eh, más adelante, ¿no? Sobre todo en la semana 15, donde van a integrar, van a ver todo, ya la regulación integrada, las rutas metabólicas, toda esta interacción, ¿ok? Vamos a integrar todos los saberes previos. Y bien, entonces este es el tercer punto de control, ¿no? La piruvatoquinasa, entonces aquí van a modular diferentes efectores, ya sean positivos o negativos. eh, Perdón, es una reacción entonces eh, irreversible, ¿no? Como podemos ver, irreversible. Ay, bueno, en las otras reacciones sí faltó la flechita en doble sentido, ¿no? Las otras son reversibles. Ya, mi agüita. Ok, entonces ese es el repaso de la glucólisis, ¿ya? Ay, profesora, qué chinche, pues, otra vez recordando la glucólisis, ¿por qué, no? Yo les voy a decir por qué. Es muy importante para comprender la siguiente ruta que vamos a hablar, que es la gluconeogénesis, ¿ya? De ahora en adelante vamos a ver diversos nombres. No se vayan a confundir, porque sucede mucho que en el examen están pensando en una ruta y ponen otra cosa, ¿no? Se equivocan ahí con los prefijos, sufijos. Entonces, tengan mucho cuidado. Por eso yo ahí les resalto, ¿no? En neo, la partícula diferente, ¿no? Neo significa nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese nombre? Génesis, síntesis de nueva glucosa, ¿no? Dirá, profesora, ¿qué? ¿Vamos a sintetizar glucosa? ¿Vamos a hacer fotosíntesis? ¿Qué cosa, no? No, pues, no de esa forma, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de esta nueva ruta metabólica, la gluconeogénesis, ¿no? Esta síntesis de glucosa nueva que principalmente sucede en el hígado, ¿ya? También en los riñones, pero básicamente en el hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí en esos órganos tenemos las enzimas para poder realizar la gluconeogénesis, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Decir, a ver, no es que no vamos a hacer fotosíntesis, ¿cómo vamos a tener esa glucosa nueva? ¿No? ¿Cómo será esa ruta metabólica para obtener la glucosa nueva? ¿Ya?
yo les voy adelantando que es muy parecido a la glucólisis, ¿ya? Y por eso la acabamos de repasar. Es muy parecida, pero hay ciertas diferencias, ¿ya? Hay ciertas diferencias. Vamos acá, allá. Ok, ya. Entonces, vamos a partir del piruvato o de unos intermediarios más atrás en la glucólisis para obtener los primeros intermediarios, ¿no? Que vemos en la glucólisis, o llámese glucosa 6-fosfato o glucosa directamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué? Vamos a retroceder las reacciones de la glucólisis. No tanto así, no tanto así, porque recuerden que no todas las reacciones son reversibles, ¿sí o no? Habíamos dicho, ¿cuántas reacciones son irreversibles de la glucólisis? 3. Tres. Entonces, ahí va a estar la diferencia, esos 3 puntos, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ¿de dónde obtenemos los sustratos para la gluconeogénesis? De precursores que no son carbohidratos. Ya, por ejemplo, a partir de aminoácidos glucogénicos, de glicerol, de lactato, ¿ya? Em, es una vía abierta que requiere de enzimas presentes tanto en la mitocondria como en el citosol. ¿Y para qué sirve, no? Ya me voy haciendo una idea, ¿no? O sea, ¿para qué querré obtener glucosa? ¿No? Obviamente por temas, pues, y necesidad energética, ¿no? Entonces, cuando nuestros niveles de glucosa son muy bajos en el organismo, ¿no? Entonces, regula el nivel de glucosa sanguíneo cuando ésta se encuentra muy por debajo de su nivel normal, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Decíamos, de su cena, no sé, 8, 9, 10 de la noche, no sé, al momento de hoy, no hemos tomado desayuno, digamos. ¿De dónde proviene la glucosa para nuestro organismo hasta el momento? ¿De dónde está saliendo? Si no hemos ingerido alimentos, ¿de dónde proviene la glucosa? En ¿Esto estado era de del hierro. glucógeno? Claro, muy bien. ¿Quién habló? No lo vi. ¿Tu Así nombre? yo. Ah, Fanny. Ya, muy bien. De glucógeno, ¿ya? Pero el glucógeno no es eterno y no es que nos va a durar todo el día. Dependiendo del tamaño, peso, unas 12 horas aproximadamente, 12, 14, ¿no? Exagerando, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no están ahí ustedes ahí volando de un otro lado que el proyecto, que el examen, que no sé qué cosa, que el meme? Ya, ¿qué va a pasar, no? Si no almuerzan, imagínense, no desayuno, no almuerzo. ¿Y cuántas horas ya van a pasar? Ya se agota perdón, el glucógeno del hígado. Entonces, hay que obtenerlo de algún lado porque el organismo no puede parar. Lo necesitamos esa glucosa, ¿no? Especialmente nuestro cerebro y nuestros glóbulos rojos, porque ellos no pueden utilizar otro sustrato, necesitan sí o sí la glucosa, ¿no? Entonces, para eso, para esas situaciones es que realizamos gluconeogénesis, ¿ya? Para poder incrementar nuestros niveles de glucosa o como quieren decir, para
regular, elevar la glicemia en momentos de necesidad, ¿no? De necesidad. Vamos a ver en esta figura los cambios relativos de los parámetros metabólicos durante un periodo de ayuno, ¿ya? Entonces, conforme transcurren las horas de inanición, es decir, sin alimento en el eje X, vamos a ver cómo evoluciona este parámetro, ¿ya? Uy, perdón, ya. Entonces, nosotros qué queremos que se mantenga estable en el tiempo la glucosa, ¿no? Es decir, la glicemia, o sea, glucosa en sangre y glicemia, ¿verdad? Queremos que se mantenga lo más estable posible en el tiempo. Ujú. ¿Qué se nos va a ir yendo en picada? ¿No? Dijimos, ¿cuál es la primera reserva de glucosa que empleamos? ¿Haremos primero gluconeogénesis de inicio? No, ¿verdad? Primero usamos, ya nos dijo Fanny, glucógeno, el glucógeno del hígado. ¿Ya? Entonces, ese es el que se va a agotar primero. Entonces dijimos, ya 10, 12 horas, ya se está agotando. Pero el organismo pues no va a esperar que se termine todo para recién pues desmayarte, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Tenemos que continuar. Entonces ya conforme se va agotando el glucógeno del hígado, ya vamos realizando un poquito de gluconeogénesis en nuestro organismo, ¿ya? Y bueno, cuando se acaba ya todo el glucógeno, el que va a estar pues, el único que va a estar ahí trabajando y dándonos un poco de glucosa es la gluconeogénesis, ¿ya? Ahora, esto no es que también va a durar pues indefinidamente, ¿no? Entonces podemos hacer un ayuno así de días, no, pues tampoco, ¿no? Esto es algo transitorio, temporal, ¿no? Porque ¿qué suceden con esas personas? Eh, bueno, una cosa son las patologías, pero otras, digamos, a ver, la casuística, ¿no? Te vas de excursión, te vas de paseo, y no que son personas que se pierden ahí, ¿no? En medio de la selva, días, días sin comer. ¿Qué sucede, no? ¿Qué pasa cuando los logran encontrar? ¿Cómo están? Bien, gorditos, ¿no? Como si nada. No, ¿cómo está su fisionomía? O sea, uy, flaquísimos, ¿no? Han perdido hasta masa muscular, todo. ¿Por qué? Porque van los sustratos para la gluconeogénesis van a venir de diferentes partes, ¿no? Dijimos desde aminoácidos, ¿no? Hasta del glicerol, de los acilgliceroles, o sea, de las grasas, o sea, por todos lados vamos a buscar sustratos para poder obtener esta glucosa nueva y poder seguir abasteciendo al organismo, ¿no? De glucosa para que tenga su ATP, ¿ya? Solo lo menciono, eso ya lo van a ver en Bioquímica 2, que los niveles de ácidos grasos libres, ¿no? O sea, en el plasma, en la sangre, van a ir aumentando porque a partir de ellos vamos a tener que también obtener energía, ¿ya? Obtener ATP. Bueno, eso ya lo van a conversar en Bioquímica 2. Y a nivel hormonal es importante ir comprendiendo, ¿no? Conforme disminuye el nivel de glucosa en sangre, ¿qué hormona va a ir disminuyendo? El glucagón, profesora. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? La insulina. De- Sí, ¿era cierto? ¿Todos de acuerdo? Recordemos, jóvenes, ya la insulina. ¿Por qué? ¿La insulina de qué se encarga? ¿La insulina se encarga de elevar los niveles de glucosa o de disminuirlos? Disminuir. Disminuirlo. Disminuir. Acuérdense de las personas diabéticas, por ejemplo, ¿no? Diabetes tipo 1. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Tienen que administrarse la insulina porque sus niveles de glucosa son muy altos y ellos no
no sintetizan la insulina, entonces tienen que, como sea, se le inyectan para que baje su nivel de glucosa en sangre. Entonces lo que hace la insulina es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Acuérdense de eso, ¿no? Hagan esa relación, ¿no? Con las personas diabéticas, ¿ok? Entonces, su contraparte, que es el glucagón, ella va a elevarse y ella lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces, conforme pasan las horas sin alimento, la hormona que va a ir aumentando es el glucagón, porque ella va a comenzar a promover todas estas rutas metabólicas que se encargan de aumentar los niveles de glucosa en sangre, los niveles energéticos en el organismo, ¿ya? Es decir, de promover pues estas rutas de catabólicas, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es, ¿ya? Eso es. Aquí a continuación, ¿no? Vemos esta ruta que nosotros ya conocemos muy bien, ¿sí? Es el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs. Entonces, ahí vemos los aminoácidos glucogénicos. Ahí les he colocado en rosadito. Entonces, vemos que diferentes aminoácidos van a alimentar, van a ingresar en algunos puntos del ciclo de Krebs, ¿no? Cada uno está en los cajoncitos rosados, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, estos aminoácidos van a poder, estos esqueletos de hidrocarbonados van a poder ingresar, ¿no? Y formar este alfa-cetoglutarato. Entonces, de alguna forma va a haber una em, interconversión. Ay, perdón, me atoro. Ya. Ok, entonces aquí vemos diferentes aminoácidos. ¿Ya? Eso se llaman los aminoácidos glucogénicos. ¿No? ¿Recuerdan en esa primera diapo que les coloqué? A ver, ¿no? De los precursores o los sustratos para la gluconeogénesis. A ver, lean. Los que toman mi agua. Ya. ¿Qué dice? Aminoácidos glucogénicos, ¿no? Dice aminoácidos glucogénicos, glicerol, lactato. Pues ahí están, pues, los aminoácidos glucogénicos. ¿Ya? Estos de acá. Entonces, los que vemos acá, en rosadito. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, ¿ya? En el lado izquierdo, en rosadito, la glucólisis. Que ya conocen ustedes muy bien, ¿ok? Las 10 reacciones, ¿no? De la glucosa hacia el piruvato. Ahí tenemos todas las reacciones y estas enzimas que dijimos que son los puntos de control, ¿no? Entonces no es que ya me olvidé, ya pasó otro RAE, no, 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 no. Todo el conocimiento se integra y es importante para comprender las demás rutas. Entonces aquí tenemos tres puntos de control, la exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, que dijimos que eran las reacciones, ¿no? Eminentemente irreversibles. Ya. Entonces, cuando nosotros queremos hacer gluconeogénesis, lo que hacemos es partimos de moléculas acá más arriba, por ejemplo, el piruvato, o sea, el acetato, el fondo del piruvato, etcétera, para retroceder en las reacciones de la glucólisis, ¿no? Le doy retro y llego hasta ya sea glucosa 6-fosfato o glucosa, pero no es que simplemente le doy vuelta y las enzimas van a catalizar las reacciones en el sentido inverso, no todas, ¿no? Entonces, en estos tres puntos de control, que son reacciones irreversibles, entonces, ¿cómo le voy a
catalizar la reacción en sentido contrario, no se puede. Entonces, para ello necesitamos emplear otras enzimas, ¿ya? Otras enzimas. Entonces, en la gluconeogénesis, que hemos dicho que sucede principalmente en el hígado, vamos a requerir estas 4 enzimas, que son la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa, o también conocida, van a encontrar en mucha literatura como fructosa 1,6-bifosfatasa, la fosfenol piruvato carboxiquinasa y la piruvato carboxilasa, ¿ya? Vamos a verlo uno por uno. Ya, entonces, son estas 4 enzimas que son distintivas y son diferentes, que suceden en la gluconeogénesis, ya son las diferentes respecto a la glucólisis. Y las demás, las otras 7 enzimas, sí son las mismas de la glucólisis, porque esas pueden ir en sentido contrario, ¿no? Son reacciones reversibles, ¿ya? Vamos a verlo acá más grandecito, ¿ya? Entonces, jóvenes, están ahí, ¿no? Se me han dormido. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentario? Doctora, me parece que hay una pregunta en en los comentarios. Ah, ya, ahora vamos a leer. Gracias. Ah, sí, acá ya no creo. Ah, ya. Ok, Zaira, no te preocupes. Vamos a retroceder esa partecita. Acá les decía que, a ver, cuando comenzamos a hablar de la regulación hormonal, de los carbohidratos, ¿no? Los protagonistas son la insulina y el glucagón. Decimos que estas son enzimas o que una es la contraparte de la otra, o hace lo contrario de la otra, son contreras, se dan la contra, ¿ya? ¿Por qué? Mientras la insulina tiene como función disminuir los niveles de glucosa en sangre, lo que hace glucagón es incrementar los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, en esta figurita no se vayan a confundir. El verdecito no es que sea la glucosa, sino es la insulina que comienza a disminuir conforme pasan las horas sin ingerir alimentos en la persona, ¿no? Porque imagínate, no has tomado desayuno y estás, no sé, 10 horas sin ingerir alimento. ¿Tú crees que la insulina va a estar actuando? O sea, disminuyendo más los niveles de glucosa en sangre cuando ya estás en un estado de hambre, de inanición. Ilógico, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, por eso es que conforme transcurren las horas sin ingerir alimentos, la insulina va disminuyendo su concentración en sangre. Ya no se va a sintetizar la insulina, estaba disminuyendo, ¿no? Eh, Mientras que su hormona, su contraparte es el glucagón, ella hace lo contrario, le da la contra. Ella lo que hace es promover rutas metabólicas, reacciones que van a incrementar los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, conforme pasan las horas sin ingerir alimentos, ¿cuál es la hormona que va a estar aumentando en nuestro organismo? Glucagón, ¿verdad? Muy bien, no todos de acuerdo, ¿no? Glucagón, ¿no? Porque ella lo que va a hacer es promover diferentes rutas metabólicas o estrategias, ¿no? Transporte, qué sé yo, para incrementar los niveles de glucosa en sangre. Ya, entonces, si ahorita no me incluyo, no hemos tomado desayuno, ¿qué hacemos? Entonces, nuestro glucagón está alto, porque está promoviendo todas estas rutas, ¿no? Como dijimos, ¿no? Por un lado, el glucógeno ya se está agotando, entonces ya estamos haciendo ya ahorita un poquito de gluconeogénesis, ¿no? Los que no hemos tomado desayuno. Ya estamos haciendo un poquito de gluconeogénesis, ¿ya?
Y conforme se acaba el glucógeno, ya pues la ruta que va a estar activa totalmente va a ser la gluconeogénesis. ¿Ok? Espero que sí me hayas escuchado, Zaira. Sí, doctora, gracias. Ay, perfecto, ya, ahí estás. Ya, muy bien. Entonces, ay, me pasé. Está, ya. Acá están más grandes las reacciones. Uy, Dios mío. Más grandes las reacciones, que son justamente aquí, ¿no? Donde van a suceder estos cambios, donde intervienen la piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxiquinasa, ¿no? Casi colocar la alanina porque hay una interconversión muy sencilla de pasar de alanina a oxalacetato. Entonces, ahí ya vemos el primer aminoácido glucogénico, ¿no? La alanina. Entonces, a partir de alanina, en las reacciones de la gluconeogénesis, yo puedo llegar a obtener la glucosa nueva, ¿no? Entonces, es un sustrato de la gluconeogénesis, este aminoácido alanina, ¿ok? Vamos a ver las reacciones a más detalle. Y bueno, ustedes tienen ya las diapos en su momento, ahí lo van repasando, lo ven en su super pantallón, ¿ok? Vamos a hacer este versus de gluconeogénesis y glucólisis. Ya, entonces en común ya sabemos comparten 7 reacciones y 7 enzimas. La diferencia son en esos 3 puntos de control, ¿no? Las reacciones 1, 3 y 10, que van a tener que ser enzimas diferentes, ¿no? Y esto, en verdad, nunca se lo van a olvidar, porque si ustedes dicen, si yo sé que son enzimas, que son puntos de control, que catalizan reacciones irreversibles, entonces, y si la gluconeogénesis es como que le doy la vuelta a la glucólisis, entonces, obviamente no voy a poder usar esas enzimas porque las catalizan reacciones irreversibles. Entonces hay que usar otras enzimas en esas reacciones, ¿no? Entonces, reacción 1, en vez de la exoquinasa, voy a usar la glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Que necesita una molécula de agua y sale el grupo fosfato. En la siguiente reacción, en vez de la fosfofructoquinasa 1, voy a utilizar la glucosa o fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿no? Que como su nombre dice, pues una fosfatasa, entonces va a romper, va a liberar un grupo fosfato también. En la siguiente, ¿no? La reacción 10 de la piruvatoquinasa, pues no puedo usar la piruvatoquinasa, voy a usar la piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxiquinasa, ¿no? Eso siempre y cuando yo parta del piruvato, ¿no? Para sintetizar mi glucosa nueva. Pero si yo tengo oxalacetato, tengo bastante oxalacetato, ¿usaré piruvato carboxilasa? ¿Qué dicen? Repito la pregunta. Para formar glucosa nueva, si tengo disponible gran cantidad de oxalacetato, ¿emplearé la enzima piruvato carboxilasa para obtener la glucosa nueva? No, Ay, ¿quién dijo no? ya pasará, pero no creo que se use. No, pero ¿quién es yo? Dime tu nombre. Ah, Rodrigo Rodrigo, tu apellido. Ramírez. Ah, ya, Rodrigo Ramírez. Ya, perfecto. ¿Por qué no? Explícanos. Porque pues con el oxalacetato ya se puede formar el fosfenol piruvato, ¿no? Y no es necesario pues la conversión de piruvato a oxalacetato, de ese paso. Y por ahí no se Ah, utilizaría el glucose. obvio, pues profesora, ¿no? Entonces, muy bien. Si yo ya estoy en el oxalacetato, ¿para qué yo usar esta enzima? Porque esta enzima, piruvato carboxilasa, se emplea cuando voy a partir del piruvato. Pero si ya tengo oxalacetato o tuviese alanina, entonces ya no necesito esta enzima de la gluconeogénesis, ¿no? De frente, fosfonol piruvato carboxiquinasa, ¿no? Lo mismo, si yo tuviera fosfonol piruvato, ¿no? Ya, pues, uy, mejor ya no uso ninguna de las dos enzimas, ¿no? Ni esta ni esta. Me voy de frente y sigo retrocediendo en las reacciones de la glucólisis, ¿no? Ok, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien?
No, ya les dije, disculpen por mi voz, está muy débil, porque a mí me gusta ser muy energética cuando hago mis clases. Estoy tratando de hacer lo mejor posible. Discúlpenme si les arrulla mi voz. Estoy con una faringitis terrible. ¿Ya? Pero sí, creo que sí me están escuchando, porque estoy con el volumen al máximo y estoy con mi micro pegado aquí a mi boca. Para que me escuchen bien. Ya, chicos. No se me duerman, ¿no? Ya, avanzamos un poquito más. Terminamos estas reacciones y le hacemos una pausa activa para que se me hagan su estiramiento, su baile, no sé, o vayan a los servicios, algo, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Eh, entonces, las reacciones únicas de la gluconeogénesis. Esta de acá que ya hemos mencionado, ¿no? La glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Es muy importante. Y es una enzima que además tiene un rol metabólico fundamental para regular la glicemia en el organismo, ¿ya? Porque esta enzima no se encuentra en todos los tejidos, en todos los órganos, ¿ya? Esta la vamos a encontrar principalmente en el hígado, ¿ya? Principalmente en el hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, a ver, les voy a mejor presentar acá la imagen. A ver, nosotros tenemos el glucógeno, ya sabemos, ¿no? Lo almacenamos ¿dónde? En el, ¿qué es esto? ¿No? Una pierna de pollo, Músculo ¿qué es, no? esquelético. Ajá, muy bien, Músculo ¿no? El esquelético. tejido músculo esquelético, muy bien, ¿no? Y por el otro lado, almacenamos el glucógeno en el hígado, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, ahorita estamos en ayunas. El glucógeno para regular la glicemia en nuestro organismo, ¿de dónde proviene? ¿De acá de los músculos? ¿Ahí de sus tremendos bíceps, tríceps o del hígado? Del hígado. De hígado, Analí. ¿Por qué? Porque es el órgano que lo va a que va a producir glucógeno. No, no, pero hemos dicho que también vamos a formar glucógeno en el músculo, tejido músculo esquelético. O sea, esa no es la razón. O sea, la respuesta sí, sí es correcta del hígado, pero ¿cuál es la razón? Yo les voy a ayudar, ¿eh? Yo les voy a ayudar. A ver. Sí, porque de repente no lo han visto, así que tranqui. Ya, a ver, miremos acá el hígado. Em, Cuando ustedes vean, y ya justo la próxima semana van a hablar todo el metabolismo del glucógeno con la doctora Negrón. Entonces, van a ver las reacciones, para ir degradando, ¿no? Del glucógeno, de este tremendo polímero, hasta las unidades de glucosa. Ya va a llegar un momento en que van a obtener glucosa no fosfato, luego se isomeriza glucosa 6-fosfato. Ya me suena familiar, ¿no? Glucosa 6-fosfato, me suena familiar, me suena a intermediario de o primer producto de la glucólisis, ¿no? También lo veo en gluconeogénesis, ajá. ¿Qué le falta entonces para que pueda salir al torrente sanguíneo? Porque dijimos, ¿no? Lo primero que mencionamos en la clase es que la glucosa 6-fosfato no puede abandonar la célula. Ya fosforilada no abandona la célula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que salga del hepatocito? Quitarle el grupo fosfato. Chacaltana, ajá. Claro, entonces tenemos que desfosforilarlo, profesora, pues, ¿no? Tenemos que quitarle, meterle un hacha ahí, ¿no? Entonces, sacar el grupo fosfato. Entonces, para eso interviene esta enzima hermosa, la glucosa 6-fosfatasa, que es esta enzima de la gluconeogénesis, ¿no? Que dijimos, ¿estará en otros tejidos? No, pues está en el hígado, está en el hígado. Entonces, el tejido musculoesquelético no tiene glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto, cuando yo llego a glucosa 6-fosfato, no puedo desfosforilarla. Entonces, si yo no puedo, ay, se me fue el cursor. Si no puedo desfosforilar la glucosa 6-fosfato, esta no puede abandonar la célula. Entonces, acá, pues, de los miocitos no puede salir, entonces se va a quedar ahí en la célula.
Entonces, este glucógeno del tejido musculoesquelético no me sirve para abastecer de glucosa a todo el organismo, porque simplemente no, su glucosa 6-fosfato no puede fosforilarse, no puede abandonar la célula, entonces no puede regular la glicemia, no puede salir a la sangre. Cosa que sí sucede en el hígado. Como yo tengo la glucosa 6-fosfatasa, entonces, la glucosa 6-fosfatasa, entonces sí puedo desfosforilar y quedarme con glucosa libre. Y la glucosa libre es libre como el sol, entonces ella sale, puede abandonar la célula, en este caso el hepatocito, y se va a la sangre, ¿no? Para regular la glicemia, ¿no? Repito, ¿no? La glicemia es el nivel de glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, ya, listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo? Porque solamente en el hígado tenemos la enzima de gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el motivo por el cual el glucógeno del hígado es el que me abastece de glucosa para todo el organismo, cuando se requiere, obviamente, ¿no? Entonces, cuando estamos en periodos largos sin ingerir alimentos. ¿Sí se comprendió? ¿Alguna duda? ¿Sí comprendieron o se me durmieron? No se entendió. Sí se ha entendido, profesora. Perfecto, perfecto. Eso me gusta. Ya, listo, ya. Ya, al menos uno despierto. Ya, genial. Chicos, pues pongan la manito, algo, puede parecer que están ahí despiertos. Ya, ahí está, ahí está. Ya, excelente, excelente. Claro, pues siquiera ahí se me despiertan. Ya. Muy bien. Entonces seguimos. La siguiente tipo de la gluconeogénesis es la, como dijimos, van a encontrar como glucosa o fructosa 1,6-fosfatasa, que lo que hace es desfosforilar la fructosa 1,6-fosfato y me quedo en fructosa 6-fosfato, ¿ya? Y bueno, pues ahí se ve un regulador, ¿no? Un efector negativo que es la fructosa 2,6-bisfosfato, que seguramente lo han visto en la glucólisis, ¿no? Como un efector positivo. Pero como la gluconeogénesis es lo, por decirlo así, lo contrario de la glucólisis, si quieren, ¿no? A modo didáctico, mnemotécnico, no sé, se lo pueden aprender así, ¿no? De que la gluconeogénesis es lo contrario o el retroceso de la glucólisis, pero obviamente nosotros sabemos que esto no es al 100% así, porque tenemos 4 enzimas exclusivas, ¿no? Que son diferentes a las de la glucólisis, ¿ok? Entonces siempre con esa excepción que ustedes ya saben. Vamos a ver rápidamente estas reacciones, como les digo, y les doy una pequeña pausa. Ok, esta es la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que es esta enzima exclusiva de la gluconeogénesis, lo que hace es ir de oxalacetato a fosfenolpiruvato. ¿Ah? GDP se convierte a GDP de fosforila y además se descarboxila, ¿no? Sale una molécula de CO2. Y en el caso de la piruvato carboxilasa, ¿no? Yo parto del piruvato hacia oxalacetato, pero requiero mi molécula de CO2 para poder carboxilar, ¿no? Como dice el nombre, carboxilar. Requiero agua, requiero ATP, ¿ok? Y así obtengo el oxalacetato. Ya, entonces finalmente los precursores mencionar lactato, la fermentación láctica, ¿no? Entonces sí, ¿no? Podemos obtener del ciclo del metabolismo anaerobio del piruvato,
¿ya? Entonces de ahí puede provenir este lactato. Ya. Los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos glucogénicos, hemos visto que hay gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, vimos especialmente la alanina, ¿no? Que es fácil que entre la ruta gluconeogénica, ¿ya? Y bueno, de la degradación de proteínas, ¿no? De la degradación de proteínas, o sea, no solo de aminoácidos libres, sino que, como dijimos, ¿no? Si están perdidos en el bosque días y días, ya van a comenzar a degradar sus proteínas para obtener aminoácidos a partir de ellos y obtener precursores, ¿no? Sí, Annalyn, adelante. Doctora, disculpe, Hola. no entendí bien qué son los precursores gluconeogénicos. ¿Podría repetir, por favor? Sí, 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 o sea, sustratos a partir de los cuales puedo obtener glucosa nueva. O sea, ¿de dónde puedo partir para obtener la glucosa nueva, no? Dijimos ya del piruvato, del oxalacetato, del fosfonilpiruvato, de la alanina, pero también de otros como el lactato, el glicerol, otros aminoácidos libres, o de la degradación de proteínas, ¿no? Como hemos dicho, si el periodo de inanición o no, o el estado patológico es muy avanzado, entonces vamos a comenzar a degradar proteínas, a obtener esos aminoácidos glucogénicos. Eso se refiere a precursores, o sea, es como decir sustratos, de dónde parto para obtener mi glucosa nueva, ¿ok? Ya, doctora, ahora ¿Sí? sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Y el glicerol, dijimos, ¿no? El glicerol, ¿de dónde va a salir, no, profesor? ¿Cómo? Claro, de los triglicéridos, ¿no? Como los triglicéridos. Ellos tienen un efecto, ¿no? De glicerol esterificado con ácidos grasos. Entonces, de ahí es el glicerol. Entonces, em, nuevamente, yo me acuerdo, flaquísima, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas estas diferentes biopolímeros que tenemos, biomoléculas, se ha hecho lo posible para obtener estos precursores, ¿no? Glucogénicos y obtener la glucosa nueva, ¿sí? Una manito, creo, una pregunta por ahí. Esperen, cursor me falla. Ah, lo otro que mencioné, pues como estoy acá en mi casa, estoy con una laptop, pero así, no les miento, es del tiempo en que yo estudiaba, o sea, ya se imaginan. Entonces, felizmente que me está respondiendo, porque mi otra laptop se quedó en el laboratorio. Sí, en serio, con esa me he hecho mi tesis de pregrado, de posgrado, hasta la del doctorado me duró. Ah, ya, la señal se corta. Ah, ya, pensé que me estaban preguntando algo. Sí, así que, sí, me olvidé avisarles. Si de momento, no sé, se me corta la reunión, algo, no se preocupen, son temas técnicos, voy a volver a ingresar. Es que es mi laptop. Y me sorprende que me está funcionando ahorita para la clase. Ya. Bueno, y aquí en el plan energético hay para que ustedes mismos revisen, ¿ok? ¿Qué es lo que obtengo al final? ¿No? Si es que partiera del piruvato, obviamente, ¿no? Si parto de otra molécula ya es diferente, ¿ok? Ya, hasta ahí nomás yo creo y hacemos una pausa y venimos para hablarles de la regulación y de otra ruta que es muy importante también, ¿ok? ¿Sí? Por favor, 9:10, ¿ya? 9:10 regresamos porque de ahí tenemos el pasito. Ya, listo.
Sí, hay una pregunta. Escuché algo.
Ya, continuamos, ¿no? Continuamos. Voy a aumentar la pantalla. Ya. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Ven? Sí se puede ver, doctora. También se escucha. Ya, perfecto, gracias. Ya. Entonces aquí en esta imagen, ¿sí? La glucólisis y en el lado derecho, ¿no? La gluconeogénesis. Tu audio se quedó prendido. ¿Quién está ahí? Uy, Julio, creo. Cuidado, cuidado. Julio, tu audio está encendido. Ahí está. Sí, sí, antes que nos enteremos de algo. Ya, listo. Ok. Entonces, ahí tenemos las dos rutas, ya sabemos muy bien, ¿no? Que hay enzimas diferentes entre ambas rutas. ¿Y cómo será entonces la regulación, estos efectores? Nos dijimos que las reacciones 1, 3 y 10 de la glucólisis serán moduladas por efectores alostéricos, ¿no? Efectores positivos, negativos. Entonces, en el caso de la gluconeogénesis, esos también van a ser puntos de regulación, ¿ok? Y susceptibles a los efectores alostéricos. Solo que los mismos de la glucólisis, solo que van a tener en ella un efecto contrario. Obvio, ¿no? Si son dos rutas que, digamos, son pues opuestas, ¿no? O contrarias, entonces los efectores van a también pues a regular de manera contraria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la primera reacción, ¿no? Si yo lo veo desde el punto de vista de la glucólisis, la glucosa 6-fosfato vendría a ser sustrato o producto. Producto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una alta acumulación de producto, ¿será un efector positivo o negativo para que esa reacción suceda? Desde el punto de vista de la glucólisis. Negativo. Negativo, perfecto, ¿no? Negativo. Entonces va a ser una regulación o retroalimentación negativa, ¿no? Por producto. Entonces, si ya tengo mucho producto, ¿para qué voy a sintetizar más de la glucosa sin fosfato si ya tengo un montón? ¿No? Ese es el sentido. Pero si yo lo veo desde el punto de vista de la gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfato vendría a ser un sustrato, ¿sí o no? Vendría a ser el último sustrato. Y si yo tengo mucho sustrato, entonces pues hay que metabolizarlo, pues, ¿no? Entonces hay que convertirlo a glucosa, hay que desfosforilarlo a glucosa. Entonces en ese caso, la glucosa 6-fosfato sí vendría a ser un efector positivo, pero para la gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Todos la captaron? Sí. Ya. ¿Sí? A ver, esas manitos no veo. Ah, ya. Profesora, Ya. una Sí, consulta. ¿Podría volver a sí. explicar eso de efector positivo y negativo, por favor? Sí, claro que sí. Sí, y ahí nosotros en el slide lo tenemos ahí en los colores, ¿no? Justamente está ese rosadito, ¿no? Que dice, bueno, que menos, ¿no? Negativo, que es un efector negativo, y la crucecita en verde, que quiere decir que es un efector positivo, ¿no? Entonces, ponía como ejemplo para explicar en la primera reacción, ¿no? Desde el punto de vista de la glucólisis, recuerden que este lado es glucólisis, y este lado izquierdo estamos viendo como glucólisis. La primera reacción de la glucólisis es fosforilar glucosa, ¿no? Por la exoquinasa
a glucosa 6-fosfato, ¿sí o no? Esa es la primera reacción de la glucólisis. Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué va a pasar si vamos a tener en esa célula, en ese momento, gran cantidad de glucosa 6-fosfato? ¿La exoquinasa seguirá fosforilando más glucosa? ¿Ustedes creen? No, No. los va a decir, sí, claro, va a tener mucho producto. ¿Para qué va a formar más producto? ¿Ok? Entonces, en ese caso, la glucosa 6-fosfato, y acá está G6P es esto, glucosa 6-fosfato, vendría a ser un efector negativo de esta reacción en la glucólisis. ¿Ya? Vendría a ser un efector negativo de la exoquinasa. Pero si yo lo miro desde el punto de vista de la gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfato vendría a ser un sustrato, ¿sí o no? Porque yo estoy en reversa. Entonces, si yo tengo mucho sustrato, entonces hay que hacerlo reaccionar. Entonces, sí, vendría a ser en ese caso un efector positivo, pero de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, un efector positivo de la gluconeogénesis. Porque esta es una enzima, esta es una reacción de gluconeogénesis. ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí, sí, ¿se entendió mejor? Sí, profesora, gracias. Ya, perfecto. Ya, sí, sí, así si tienen dudas, por favor, me dicen nomás, por favor, ¿no? Y repetimos, no hay problema. Entonces, lo mismo ese ejercicio, ustedes lo van a hacer con los demás efectores, ¿no? Y van a ver, ¿no? Las diferentes moléculas que en un caso son efector positivo de la glucólisis, en otro negativo de la gluconeogénesis y viceversa, ¿no? O en algunos casos solo regula alguna de las rutas, ¿ok? Ya, entonces esa va a ser su tarea, van a revisar ustedes uno por uno. Bueno, acá la regulación, esto lo vamos a pasar. Igual se mencionó ya un poco que la fructosa 2,6 bifosfato es un regulador. Ustedes ya lo vieron en glucólisis, seguramente es un efector positivo, pero en el caso de gluconeogénesis es un efector negativo. Ok, vamos a pasarlo. Ya, vamos a hablar de la vía de las pentosas fosfato, que es una nueva ruta, ¿ya? Una nueva ruta. Vamos a avanzar esto. Tiene varios nombres, vía DHM, derivados del monofosfato, ¿ok? Ya. Es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa, ¿ya? O sea, esto no es oxidación de glucosa, generación de energía, no. Es una vía diferente, nueva. Por lo tanto, no tiene otra función que no es la energética, no es generar ATP, ¿ya? Sucede especialmente en células con alta tasa de multiplicación, por ejemplo, el hígado, el tejido adiposo, corteza suprarrenal, y sucede en el citosol, ¿ok? ¿Cuáles son sus funciones? Ya son dos, tomen nota, por favor, resáltenlo, son dos funciones, ¿ya? La formación del NADPH, ya sabemos, NADPH, ¿qué cosa es? Es un acarreador de electrones. Ya en este caso ya estoy avanzando ya por temas de tiempo, pero igual, chicos, si quieren participar, escriban por favor en el chat, escriban, ¿ya? El NADPH es un acarreador de electrones, uno nuevo, ¿no? Habíamos visto nosotros el FAT, pero este es el NADP con fosfato, NADPH, ¿ya? Que interviene se necesita para la síntesis de los ácidos grasos, ¿ya? Cuando vean allá en BioK2, en síntesis de ácidos grasos van a ver que se necesita NADPH y se van a acordar, ay, ¿de dónde proviene ese NADPH? Ah, ya proviene de la vía de las pentosas, ¿ya? Entonces se necesita para síntesis de ácidos grasos y de esteroides. Además, para mantener el glutatión reducido, que ya vimos la semana pasada, ¿no? Que es el glutatión, es una enzima antioxidante, ¿no? De nuestro sistema antioxidante, que tiene que estar reducido para que tenga efectivamente esa actividad antioxidante. Entonces es importante el NADPH para mantenerlo reducido y pueda cumplir su función, ¿ya? Entonces, ese es por un lado. ¿Ya? Respecto al NADPH, ¿cuál es el otro objetivo de las hielas pentosas? Como su nombre dice, de pentosa, entonces generar pentosas. La síntesis de la
ribosa. ¿Para qué necesitaré ribosa? Uf, hasta el momento ustedes ya han visto, se necesita para sintetizar diferentes nucleótidos y por lo tanto ácidos nucleicos, ¿ya? Para síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Entonces, a ver, una pausa en mi garganta. Entonces, esos son los dos motivos, las dos razones de ser de la vía de las pentosas, ¿ya? Las dos funciones, ¿ok? Vamos a ver rápidamente. Tiene dos fases, ¿ya? Una fase oxidativa y una no oxidativa, ¿no? Justamente en la parte de la práctica, en el momento del taller, ¿no? Ustedes van a revisar, ¿no? Esto y van a poder, verlo a más detalle, ¿sí? Por eso vamos a ver algo ligero ahora. En la fase entonces oxidativa, ahora por si acaso no es que yo les voy a preguntar, a ver, ¿no? ¿En qué momento, cuál es la enzima para formar el 6-fosfogluconato? ¿Qué cuántas moléculas de agua? O sea, no, son preguntas así muy, muy memoria, no tiene sentido, ¿no? En cambio, ¿para qué sirve esa ruta metabólica? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De esa ruta? ¿Dónde se realiza? ¿Cuáles son los sustratos, productos? Por ahí encima importante, la regulación, ¿no? Cositas así, ¿no? Que son importantes, que nos van a servir, nos van a dar criterio para entender cómo sucede el metabolismo en nuestro organismo y luego cómo se interrelaciona con las demás rutas, ¿no? Pero yo preguntarles un nombre exacto, así, con todo detalle, no, no le veo sentido, ¿ok? Aparte porque se lo pueden aprender de memoria y después se lo olvidan como si nada, ¿no? Entonces no queda nada. Ya. Glucosa 6-fosfato, ya partimos de la glucosa 6-fosfato, es el sustrato. Y vamos a ver que conforme pasan las reacciones, obviamente son reacciones tipo redox, ¿no? Vemos deshidrogenasas, y el cofactor ya sabemos que no es el FAT, no es el NAT, sino es el NADPH. ¿Ya? Entonces se va a ir sintetizando el NADPH reducido. ¿Ok? Y el producto de la primera fase es la ribulosa oxidativa, pero ribulosa 5-fosfato. ¿No? Entonces, como el nombre lo dice, es una fase de oxidorreducción, una fase oxidativa. Y obviamente aquí obtenemos entonces nuestros cofactores reducidos. Producto ribulosa 5-fosfato. Muy bien. Me sigan por favor en la siguiente fase, no se me vayan a perder, que de la ribulosa 5-fosfato vamos a pasar a esta fase no oxidativa. Una ribulosa 5-fosfato, una molécula se isomeriza por la ribulosa 5-fosfato isomerasa. Ya, pues como estoy sin voz, le voy a decir nomás isomerasa, ¿ya? Se isomeriza a ribosa 5-fosfato, ¿no? Y yo digo, ya, oye, ¿dónde he visto la ribosa? Ya, pues para la síntesis de los nucleótidos, pues la ribosa, desoxirribosa, para los ácidos nucleicos, entonces ahí ya está, ya tengo mi ribosa 5-fosfato, ¿ya? Pero no, obviamente acá la ruta sigue, pues. Entonces va a intervenir una epimerasa, una enzima epimerasa y otra molécula de ribulosa, ¿no? Que viene de la fase oxidativa, se va a epimerizar a cilulosa 5-fosfato. ¿Ok? Luego, ribosa y cilulosa van a reaccionar gracias a una transcetolasa y voy a obtener gliceraldehído 3-fosfato y C-deoxyribosa 7-fosfato. Luego, estas reaccionan por una transaldolasa y obtengo fructosa, ay, no, ya, y obtengo fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Luego, la eritrosa y la cilulosa reaccionan por una transcetolasa y obtengo fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? No se tiene que aprender eso, ¿no? Por si acaso, no se me asusten. Pero vamos a ver aspectos importantes, ¿no? El primero que ya vimos, la formación de la ribosa 5-fosfato. Segundo, ¿algún metabolito de estos que estamos viendo, algún intermediario, les llama la atención, les suena familiar, lo han visto en otra ruta? El gliceraldehído 3-fosfato. Zaira, muy bien.
el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde lo hemos visto? En la glucólisis. Perfecto, en la glucólisis y también en la gluconeogénesis, ¿ya? También en la gluconeogénesis. También por ahí me dirán alguien, ¿no? Profesora, también la fructosa 6-fosfato, ¿no? Ok. Entonces, nosotros estamos viendo que además, ¿no? En esta vía estamos obteniendo entonces sustratos, metabolitos para la vía gluconeogénica, ¿ya? ¿Qué, profesora? ¿Cómo así? Es que, claro, del gliceraldehído 3-fosfato yo podría llegar a glucosa nueva, ¿no? Si es que tengo las enzimas para la gluconeogénesis. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, sí, ¿no? Obtenido de esta ruta puede ser utilizado para la gluconeogénesis, ¿ok? ¿Sí? Entonces, por favor, vayan tomando nota de eso porque es importante para entender cómo se relacionan las rutas metabólicas, ¿no? Igual la fructosa 6-fosfato, ¿ok? Son sustratos, ¿no? Que me pueden servir, dependiendo de la situación, pues para hacer mi gluconeogénesis, ¿ok? Y les ayudo, eso nos va a servir también para la parte de la práctica, ¿no? En la que vemos el metabolismo de la fructosa, ¿ya? Uy, Dios mío, ¿cómo vamos con la hora? ¡Ah! Ya, a ver. Esta es otra, es lo mismo, ¿ya? Solo que en otro diseño. Si es que no les gusta este de acá, tienen este de acá, para que puedan entender mejor, ¿ya? Ahí les dejo. Vamos a ver rápidamente el metabolismo de otros carbohidratos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la sacarosa? ¿No? La sacarosa, el azúcar de mesa. Esto vamos a verlo rápidamente porque lo vamos a ver a detalle en la práctica, ¿sí? ¿Puedo obtener energía a partir de la sacarosa? Obviamente que sí, pues profesora, porque la sacarasa lo hidroliza en glucosa y fructosa. Y la glucosa yo ya sé, pues profe, hago todo mi glucólisis, ¿no? Pero la fructosa, ¿podré hacer glucólisis de frente? No, pues no, no, no. Tiene que todavía convertirse, modificarse para que pueda ingresar en algún punto, en alguna ramita a la glucólisis, ¿ya? Entonces, si estoy en el tejido hepático, la fructoquinasa interviene y obtengo la fructosa 1-fosfato, sigue esta vía y por acá, dihidroxicetona fosfato, me suena familiar, muy bien, ya pasa glicerol 3-fosfato, ya me metí a la glucólisis, ¿no? Uy. O si estoy en el tejido adiposo, ya interviene la exoquinasa y me va a fosforilar en posición 6. Y ya me metí a la glucólisis. Así ya de cajón ya me metí, ¿ok? Entonces, por esas modificaciones de esas enzimas, dependiendo del tejido, la fructosa puede ingresar a la vía glucolítica, ¿ya? ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la práctica, a detalle, ¿ok? Y, uy, perdón, estoy retrocediendo, ya. En el caso de la lactosa, ¿cuáles son sus componentes de este disacárido? Glucosa y galactosa, ¿no? La glucosa ya sabemos, ya ni qué decir. Pero en cambio, la galactosa, ¿podremos obtener energía? ¿Podrá entrar en algún punto de la glucólisis? La respuesta es sí. Obviamente, como galactosa, no, tiene que modificarse, ¿ya? Para eso intervienen varias enzimas, la galactoquinasa, si necesita ATP, las transferasas de UDP, la epimerasa de la UDP galactosa, para obtener glucosa 1-fosfato y finalmente glucosa 6-fosfato, que ya pues es el producto, ¿no? De la primera reacción de la glucólisis y ya se metió a la glucólisis, ¿ya? Eso ustedes lo van a mirar, lo van a revisar al detalle ya en su tiempo personal. A ver, ¿cómo estoy con esto? Voy a modificar, voy a tener que modificar su hora del pasito.
estaba para 9:35, pero para no estar ajustoso en el tiempo lo voy a modificar, ¿ok? Espérenme un ratito. Así voy a hacer. Ya, listo. Ah, ya, tengo que compartir pantalla, esperen. Ya. Entonces, intervienen varias enzimas para poder modificar químicamente la galactosa de modo que pueda ingresar como glucosa 6-fosfato, ¿no? Pueda convertirse en glucosa 6-fosfato. Por eso tengo una animación que realizó un alumnito de la agraria, ¿no? Yo un tiempo estuve enseñando ahí, así que me proporcionaron este material del alumno. Vamos a concentrarnos en esta partecita de acá, ¿ya? Vamos a concentrarnos. Esta va a ser la enzima, la transferasa, y esta la epimerasa, ¿ok? Entonces, a la transferasa o sustratos de la transferasa van a ser la galactosa fosfato, ¿no? Galactosa 1-fosfato y la glucosa UDP, ¿ya? Y la glucosa UDP. Entonces, ellos son, como ven, sustratos de la transferasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un intercambio, ¿no? Una transferencia. Y voy a obtener galactosa UDP y glucosa fosfato. Que como vemos son los productos, ¿no? Galactosa UDP y glucosa fosfato. Entonces, ya la galactosa UDP puede ir hacia la epimerasa y entonces aquí la epimerasa va a convertir galactosa UDP a glucosa UDP. Que la glucosa UDP luego va a ser sustrato de la misma transferasa, ¿no? Ingresa con otra galactosa fosfato, se transfiere, se intercambia, se va a la epimerasa, la epimeriza a glucosa UDP, sale, son sustratos de la transferasa, intercambian, se va a la epimerasa, epimeriza, y así sucesivamente, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo funciona. Porque cuando lo vemos así nada más, ¿no? En este esquema es un poco enredado, ¿no? Pero ya esta animación ayuda a entender más o menos cómo es lo que sucede, ¿ok? Lo de galactosemia, ponerles un poquito, ¿no? Que es esta condición, ¿no? Donde hay concentración elevada de galactosa en sangre, ¿no? Entonces, trastorno metabólico sucede por deficiencia de alguna de las enzimas del metabolismo de la galactosa, ¿no? Que hemos visto son varias las enzimas que intervienen, entonces alguna de ellas está defectuosa. Ya, entonces se va a generar un metabolito tóxico, se va a acumular y va a generar daño a nivel hepático, los riñones, a nivel de cristalino del ojo, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Cada enzima tiene un rol fundamental en nuestro organismo, ¿no? Y es importante que funcionen todas adecuadamente, ¿no? Entonces, estas enzimas, ¿no? Que intervienen en el metabolismo de la lactosa, ¿ok? Bien, entonces finalmente, porque 9:40 comenzamos el pasito, ¿ya? Muy
hidrosoluble, se conjuga con sustancias xenobióticas. Entonces, ¿para qué? Para facilitar su excreción, ¿no? Porque los xenobióticos tienen que estar fuera de nuestro organismo, por lo tanto, hay rubina, algunas hormonas, ácidos biliares. En este proceso de conjugación, ¿no? Que recibe el nombre de glucoronidación. Entonces, vamos a ver varias moléculas, varias formas glucoronidadas, ¿no? ¿Ok? Y es como digo, este ácido glucurónico con diferentes xenobióticos para poder permitir que salgan de los teórica. Víctor, está levantado la mano. Pamela, tu tu señal está, la internet está muy baja y no se ha notado, no se ha escuchado. O no se Si hay escucha. alguna duda, alguna pregunta, Aysondo Moodle, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctora, su internet ha estado un poco mal y no se puede escuchar la última parte. Pamela, tu micrófono. Sí. Uy. Tiene la internet, la ¿Aló? señal está yendo. Uy, ya. No, les decía que ingresen ya al pasito, 9:40 y se cierra 9:45. Ya todos entonces ingresen al pasito.